Bienvenidos. Para dar continuidad al curso de física, esta semana estudiaremos dinámica. Se considera que la ley fundamental de la dinámica es la segunda ley de Newton. Antes de iniciar, recordarán que en clases anteriores estudiaron la primera ley de Newton, la cual establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras que no actúe sobre él una fuerza externa. La segunda ley de Newton se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza externa. Recordemos que el cambio de la velocidad de un cuerpo por unidad de tiempo no es más que la aceleración. La segunda ley se aplica en un gran número de fenómenos físicos. Por ejemplo, en un juego de béisbol, donde la pelota sufre un cambio del movimiento cuando recibe la fuerza externa que le aplica el bate. Veámoslo de otra forma. Supongamos que tenemos dos objetos, un carro de juguete y una pelota, sobre una superficie horizontal sin fricción. ¿Qué sucede cuando se le aplican fuerzas iguales a ambos objetos, es decir, a la pelota y al vehículo? O cuando se aplica una fuerza mayor al carro de juguete. ¿O qué pasa si se le aplica la mitad de la fuerza a la pelota? Trataré de ilustrar cuál es el comportamiento de estos tres escenarios. Al carrito de juguete y a la pelota se les aplica una fuerza de la misma magnitud. Tenemos que el carrito y la pelota se les aplicó la misma fuerza F. Como se puede observar, la misma fuerza en una masa más grande producirá una aceleración más pequeña. Es por ello que el carrito de juguete se desplazó menos, mientras que la pelota se desplazó una distancia mayor. El otro escenario sería que al carrito de juguete se le aplique una fuerza mayor que se le aplicó anteriormente. Si teníamos una fuerza F, apliquémosle una fuerza 2F. Si se aumenta la fuerza a la masa, la aceleración se incrementa. Aquí se tomó como ejemplo la masa más grande. ¿Qué pasaría si se le duplica la fuerza a la masa más pequeña? ¿Ocurrirá lo mismo? ¿Tendrá el mismo comportamiento? Veamos el próximo escenario. A la pelota se le aplicó la mitad de la fuerza que se le aplicó inicialmente. Es decir, que tenía una fuerza F y en este caso se le aplicó una fuerza F medios. Como vemos, se disminuye la fuerza a la masa más pequeña y por lo tanto su aceleración disminuyó, desplazándose menos distancia que el primer escenario. Y si se realiza lo mismo con el carro de juguete, sucederá lo mismo, se disminuirá la aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Analicemos. El carro de juguete tiene más materia que la pelota, es decir, que el carro de juguete tiene más masa. En cada escenario se fueron aplicando fuerzas distintas. En el primer caso, la misma fuerza a ambos objetos. En el segundo caso, se duplicó la fuerza a un objeto. Y en el tercer caso, se disminuyó la fuerza al otro objeto.
Esto nos permite establecer que la aceleración del objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, ya que a mayor fuerza, mayor aceleración y por lo tanto menor fuerza, menor aceleración. La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la masa. A menor masa, como en el caso de la pelota, mayor aceleración. Y a mayor masa, como en el caso del carro del juguete, menor aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. La fuerza neta. Si a un objeto se le aplican diversas fuerzas, como en el caso de esa imagen, que el objeto está jalado por varias personas, es necesario determinar la fuerza neta. La fuerza neta no es más que la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el objeto, es decir, la suma de todas las fuerzas que se están aplicando al objeto que estamos analizando. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La flechita que tiene fuerzas y aceleración es porque ambos son vectores. Por lo tanto, tendremos que sacar por componentes sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Según la segunda ley de Newton, entonces nuestra fórmula sería aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas dividido la masa. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. La unidad de medida en el sistema internacional que se va a emplear es el newton. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Adicionalmente, recordemos que el peso es la fuerza de atracción gravitacional que un cuerpo celeste ejerce sobre un objeto, es decir, la atracción que hace sobre todos los objetos hacia la Tierra. El peso se identifica con la letra W y se obtiene de multiplicar la masa por la gravedad. Su unidad de medida es el newton. La fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional nos dice que gravedad es igual a fuerza gravitacional dividido la masa. Fuerza gravitacional es igual a masa por gravedad. Y dijimos que masa por gravedad es peso, entonces podemos decir que la fuerza gravitacional va a ser igual al peso. Acá también utilizamos como unidad de medida en el sistema internacional un newton, que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Para resolver un problema, primero vamos a recordar que tenemos que leer el problema cuidadosamente. Tratemos de visualizarlo mediante un dibujo. Realicemos un diagrama de cuerpo libre del objeto del problema planteado. En este diagrama hay que dibujar todas las fuerzas que se aplican al objeto. Anote los datos que le proporcionan y establezca cuál es el dato que debe encontrar, es decir, cuál es la incógnita. Verifique que los datos se encuentran en las unidades de medidas necesarias. Analice las fórmulas que sean aplicables y establezca la fórmula a emplear. Realice los cálculos necesarios y establezca la respuesta a la pregunta que plantea el problema. Verifique que se encuentre en las unidades de medida que se requieren. Recuerden que hay que responder a la pregunta. A veces la respuesta
no es solamente el número que se obtiene del cálculo, sino lo que nos están preguntando. A eso es a lo que debemos darle una respuesta. Un bloque se mueve sobre una superficie horizontal por la acción de una fuerza constante de 350 newtons. Si conocemos que la masa del cuerpo es 75 kilogramos, calcule el valor de la aceleración y la normal. Lo primero que tenemos que tener es claro el problema. Luego, visualizamos el mismo. Entonces tenemos un bloque sobre una superficie horizontal y a este bloque se le va a aplicar una fuerza. Esa fuerza la vamos a llamar F. La aceleración en este caso va a tener el mismo sentido de la fuerza que se aplica. Es decir, que la aceleración va en el eje X. Elaboremos el diagrama de cuerpo libre de este objeto. Tenemos el objeto, la normal que va perpendicular al plano, es hacia arriba, y el peso que viene hacia abajo. La fuerza F que viene hacia la derecha sobre el eje X y la aceleración en el mismo sentido. Se tienen que identificar todas las fuerzas que aplican sobre el objeto. En este caso las tenemos todas. Anotamos los datos que nos dan y nos dicen que la masa es de 75 kilogramos y nos dicen que la fuerza es de 350 newtons. Establecemos las incógnitas que en este caso nos están pidiendo aceleración y la normal. Luego veamos qué fórmula podemos aplicar. En este caso sería sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y el peso que es igual a la masa por gravedad. Bueno, entonces teniendo toda esa información, lo que nos queda es resolver. Veamos. El movimiento, como lo dijimos anteriormente, es en el eje X. Aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces diremos, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos únicamente la fuerza F, no hay más. Entonces decimos F es igual a masa por aceleración en X. Aceleración en X va a ser igual a fuerza dividido masa, porque lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sustituyendo datos tenemos que la aceleración va a ser igual a los 350 newtons de fuerza dividido los 75 kilogramos. Y eso nos da que la aceleración es igual a 4.67 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos nuestra primera incógnita resuelta. Ahora nos vamos a la segunda incógnita que nos pide la normal. En el eje Y no hay movimiento, no hay ninguna fuerza que haga que ese objeto se mueva en forma vertical. Entonces vamos a decir aquí que la aceleración es cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos en este eje Y? Pues tenemos la normal y tenemos el peso. Entonces vamos a decir que la normal como va hacia arriba es positiva y el peso como viene hacia abajo es negativo. Normal menos peso es igual a 0. Sabemos que el peso es igual a la masa por gravedad, entonces decimos que la normal va a ser igual a peso y la normal será igual a masa por gravedad. Sustituimos datos, 75 de la masa por la gravedad que es 9.8. Tenemos que la normal es de 735 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, lo que equivale a 735 newtons. Solventada nuestra segunda incógnita. Continuemos con otro problema. Nos dice, ¿cuál es la aceleración de un bloque de 15 kilogramos que resbala hacia abajo sin rozamiento por una superficie que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal? Entonces nos dice, entendamos el problema.
Si hay un bloque que resbala hacia abajo, significa que tenemos que tener acá un plano inclinado y no hay nada que lo haga que se mueva, entonces el objeto se está moviendo derivado de su propio peso. Entonces visualicemos el problema. Tenemos el plano inclinado que forma un ángulo, nos dijeron, de 37 grados, es decir, acá 37 grados con la horizontal. Y tenemos nuestro bloque que es movido hacia abajo por su propio peso y la aceleración va a tener siempre el mismo sentido que el movimiento, entonces la aceleración viene hacia abajo. Nuestro segundo paso, ¿cuál es? Elaborar el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos que establecer nuestro objeto en el plano, la normal, que es perpendicular al plano, y el peso, que es hacia abajo. La aceleración dijimos que va en el mismo sentido que el movimiento. Vean que el peso no está sobre el eje Y, sino que el peso está hacia abajo. Es decir, que este peso, derivado del ángulo que tenemos ahí, va a tener componentes en X y componentes en Y. Componentes en X y Y. ¿Cuál es el ángulo que vamos a tomar en cuenta en este caso? Es el que nos dan, que es el que está acá. Luego, anotemos los datos que nos dan. Nos dicen que el bloque es de 15 kilogramos y nos dan un ángulo de 37 grados, solamente ese. Nos están pidiendo que encontremos la aceleración. Entonces nuestra incógnita es aceleración. La fórmula es aplicar, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y peso es igual a masa por gravedad. Entonces, manos a la obra, resolvamos. Primero, vamos a obtener el valor del peso en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a extraer del diagrama de cuerpo libre, vamos a extraer las componentes del peso. Primero obtengamos peso. Peso aquí va a ser igual a masa por gravedad. La masa son 15 kilogramos y la gravedad 9.8, lo que nos da un total de 147 newtons. Esto es nuestro peso. Ahora hay que encontrar el peso en componentes en X y el peso en componente en Y. ¿Se recuerdan cómo se sacaban? Vectores. Ok. Veamos. El peso en Y va a ser igual al peso por el coseno de 37. ¿Por qué decimos coseno de 37? Este es el ángulo que tenemos. Entonces, este componente, que es el componente en Y, está adyacente al ángulo. Por lo tanto, es coseno. Peso en Y es igual a peso, coseno de 37, y tenemos 147, que es el peso, por el coseno de 37 nos da 117.4. Luego vamos a encontrar el componente en X. El componente en X está opuesto al ángulo. Entonces vamos a usar la función seno. Entonces decimos que peso en X va a ser igual a peso por el seno de 37. 147 por el seno de 37 nos da que el peso en X es 88.5. En este caso, en este problema, igual que en el anterior, no hay movimiento en el eje Y. Entonces la aceleración va a ser 0.
¿Será necesario encontrar cuánto vale la normal? No nos la piden, solamente nos piden la aceleración y la aceleración está en el eje X, entonces podemos obviar ese cálculo. Y decimos, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cuáles son los componentes que tenemos en el eje X o cuáles fuerzas son las que están en el eje X? Únicamente tenemos la componente del peso en X, de ahí no hay más, porque la normal está en el eje Y, el peso en Y está en el eje Y. Entonces decimos, peso en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Aceleración va a ser igual a peso en X dividido la masa. El peso en X, que es el que está acá, son 88.5 dividido los 15 kilogramos de la masa. Entonces tenemos, haciendo nuestro cálculo, que la aceleración es igual a 5.9 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que siempre tienen que hacer sus cálculos para verificar la información que les estamos proporcionando. ¿Algo más que hacer? No. Nos están preguntando cuál es la aceleración, entonces nuestra respuesta sería la aceleración es igual a 5.9 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos un tercer problema. Dice que tenemos dos masas M1 y M2 de 12.5 y 14.5 kilogramos respectivamente. Están unidas por una cuerda flexible que pasa por una polea sin rozamiento. Determine la aceleración del sistema. Entonces nos dan masa 1, que sería 12.5 kilogramos, y nos dan también masa 2, que sería 14.5 kilogramos. Solamente eso. Entonces visualicemos nuestro problema. Tenemos la masa 2 y también tenemos la masa 1. Como podemos darnos cuenta, la masa 2 pesa más y nos están diciendo que están unidas por una cuerda flexible. Es decir, que esta cuerda que vemos acá es la misma que esta cuerda que tenemos acá. La aceleración va a estar en el sentido del movimiento y en este caso, ¿hacia dónde va el movimiento? El movimiento va hacia donde tenemos el peso mayor, que en este caso sería acá. Entonces el movimiento iría en este sentido. Hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos que hacer dos diagramas. El diagrama para el bloque 1 y el diagrama para el bloque 2. El bloque 1 tenemos tensión y tenemos peso 1. En el bloque 2 también tenemos tensión y tenemos peso 2. Pueden observar acá que no decimos tensión 1 y tensión 2 porque como es la misma cuerda, entonces es la misma tensión. El peso 1 sí lo decimos porque va a variar, nos están dando una masa distinta, entonces va a variar el peso 1 y el peso 2. La aceleración va en sentido del movimiento, como lo habíamos dicho antes, entonces en este caso, en el bloque 1 la aceleración va hacia arriba y en el bloque 2 la aceleración viene hacia abajo. ¿Qué datos me dan? Masa 1, masa 2 y me piden aceleración. ¿Qué fórmulas puedo ocupar aquí? Las mismas, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y peso que es igual a masa por gravedad. Resolvamos entonces. El movimiento aquí está en el eje Y. No hay movimiento en el eje X. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Es decir, que tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso tenemos que hacer dos sumatorias de fuerzas. Una para el
bloque 1 y luego para el bloque 2. Para el bloque 1 tenemos la tensión menos el peso 1. La tensión, como va hacia arriba, es positiva y el peso 1, como viene hacia abajo, es negativo. Peso 1 es igual a masa 1 por gravedad. Y luego lo que hacemos es despejar tensión y decimos que tensión es igual a masa 1 por gravedad más masa 1 por aceleración. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Continuemos. Ahora analicemos para el bloque 2. El bloque 2, el movimiento viene hacia abajo. Entonces, tenemos que el peso 2 en este caso es positivo y lo que es negativo es la tensión. Entonces tenemos peso 2 menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración. El peso dijimos que es igual a masa por gravedad, entonces tenemos masa 2 por gravedad menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración. Nuevamente aquí despejamos tensión y decimos que tensión va a ser igual a masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces podemos decir que la tensión es igual a la tensión y lo que hacemos es copiar ambas ecuaciones anteriores. Entonces aquí esta es esta acá y esta otra viene de acá, de acá. Entonces decimos masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración va a ser igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 1 por la aceleración. ¿Se pueden cambiar de lado? Sí, porque estamos diciendo tensión es igual a tensión. Yo aquí los coloqué de esa forma, el bloque 2 del lado izquierdo y el bloque 1 del lado derecho, pero puede ser, pueden cambiarse, no hay ningún problema. Masa 2, entonces lo que vamos a hacer es colocar las gravedades o las que tienen gravedad en un solo lado y las que tienen aceleración en el otro lado. Entonces decimos masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Lo que está positivo de un lado pasa negativo al otro. Es igual a la masa 1 por aceleración más la masa 2 por la aceleración. Teniendo esto, despejamos y decimos que aceleración va a ser igual a masa 2 menos masa 1 dividido masa 1 más masa 2 por la gravedad. Aquí sacamos factor común gravedad. Y aquí también sacamos factor común aceleración. ¿Se recuerdan su repaso de matemáticas? Entonces, aceleración, que es esta que está acá, va a ser igual a la masa 2 menos la masa 1 dividido la masa 1 más la masa 2. Sustituimos datos y tenemos 14.5 menos 12.5 dividido 14.5 más 12.5, que son las masas, multiplicado por 9.8, que es la gravedad. Y el resultado sería que la aceleración es igual a 0.9 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que nos pedían era aceleración, es decir, que la incógnita está resuelta, tenemos nuestra respuesta. En el material de clase tienen más problemas resueltos. Repásenlos y establezcan si tienen dudas. Si tienen dudas, lo primero que tienen que hacer es no estresarse. Suele suceder que a la hora de estar estudiando surjan esas dudas. Revise nuevamente el material del tema de dinámica y recuerde que aquí lo importante es que realicen los problemas en forma individual. En el material hay problemas resueltos y problemas que tienen que resolver. Entonces hagan los problemas resueltos, traten de comprender de dónde sale o cómo fue resuelto. Comente el tema con sus compañeros para ver si tienen la misma idea o si alguno de ellos puede resolver la duda que a usted se le plantea. Y si con todo ello aún no resuelve dudas,
consúltelo con su docente. Para ello tiene el foro de dudas de la plataforma. Recuerden que deben ingresar al menos una vez para revisar los documentos y posteriormente regresar otra vez al foro de dudas para hacer sus consultas a su docente y también tienen que regresar una tercera vez para subir su hoja de trabajo, es decir, que al menos tienen que revisar la plataforma 3 veces. El tiempo que tarden en la plataforma va a durar el tiempo que se tarden en bajar los documentos o el tiempo que se tarden en plantear las dudas y revisar la respuesta de su docente, que puede ser que no sea inmediata, pero será dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, lo que nos queda es estudiar el tema de dinámica y nos vemos en una próxima clase. Feliz día.